cambió nuestras vidas. Steve Jobs tuvo una visión. Es como perder a un John Lennon. Exigía la perfección. El iPad. La gente no sabía que lo querían ni que lo necesitaban, pero resultó que sí. Siempre es igual. Haremos un reproductor de música portátil. Lo necesito. Teléfono. Lo necesito. Haremos una tostadora. ¡La necesito! Steve Jobs, el hombre que revolucionó el mundo. Hola, soy Adam Savage. Y yo, Jamie Heineman. Estamos en el Museo de Historia del Ordenador en Mountain View, California. No hay que ser un friki de la tecnología para admirar este santuario de la era tecnológica. Bueno, ayuda. Este es el lugar perfecto para recordar a uno de sus gurús fundadores, porque esto sería bastante diferente si Steve Jobs no hubiese existido. Repasaremos el legado de Steve Jobs, tanto en términos de objetos como de ideas. Ideas que proyectaron la innovación hacia el futuro. Y su mayor idea, ya desde el principio, fue cambiarlo todo. Tienes que ser una persona difícil, una persona dura para ser un genio. No conozco la respuesta a eso. Era muy dictatorial, era muy duro. Tenía una idea muy clara de sus corazonadas, de sus instintos. Era desagradable. Se creía que lo sabía todo. Pero los productos que creó no eran elitistas, aunque molan muchísimo. En todo el mundo a la gente le encantan esos productos. ¿Qué dijo Frank Perdue? Hace falta un hombre duro para crear un tierno pajarito. Pueden decirse muchas cosas de él, pero Steve Jobs fue el hombre que imaginó un ordenador en cada mesa, un auricular en cada oído y un aparato que sería multitarea a un nuevo nivel. No solo lo imaginó, lo hizo realidad. Y le llamamos iPhone. Humanizó la tecnología de tal manera que la hizo extraordinariamente fácil, intuitiva y convirtió su utilización en una maravilla. Su instinto era su genio. Y eso no se puede enseñar. Es raro que alguien pueda afectar a tu vida de una forma tan personal y que no lo conozcas. Ser un genio no significa hacer cosas complicadas, significa hacer que las cosas complicadas sean simples. Hacer cosas simples y bonitas. Ese era el objetivo de Steve Jobs desde el comienzo. Nació en 1955, hijo de una pareja de estudiantes universitarios que no estaban casados, intelectuales que lo dieron en adopción. Creció con una familia cariñosa de clase trabajadora en Silicon Valley, California. Al igual que Harry Potter, Steve Jobs se dio cuenta de que era un mago, aunque lo habían criado los muggles. Era un híbrido, parte cerebrito, parte hippie. Eran los 60. Siendo adolescente, conoció a otro amante de la tecnología, un hacker llamado Steve Wozniak. Se pasaban horas manipulando los aparatos electrónicos de la casa de Jobs. Yo me crié en Palo Alto, no muy lejos de la zona en la que se movían Steve Wozniak y Steve Jobs. Es algo legendario. Hay muchos inventores de la zona de la bahía que empezaron en el garaje de su madre. En 1972, Jobs se marchó a Oregón para estudiar en una modesta universidad de artes liberales. Llegó, se matriculó y lo dejó. Escuchaba a los Beatles y a Bob Dylan. Tomaba LSD y se marchó a la India. Cuando volvió a Silicon Valley en 1975, era el amanecer de la era informática. Y Steve Jobs tuvo una visión. Tuvo la idea de que la tecnología informática podía ser la fuente de la trascendencia, la idea de que podía transformar nuestras vidas, la idea de que podía ayudarnos a vivir en un plano diferente, en una dimensión diferente. Pero entonces, a mediados de los 70, los ordenadores eran prehistóricos y enormes. Piensen en cómo eran los ordenadores en los 60 y 70. Tenían el tamaño de una oficina. Solo el ejército y los grandes bancos podían tener una de esas cosas. El primer ordenador de Steve Jobs fue en realidad una creación de su amigo Steve Wozniak. Wozniak hizo las conexiones, Jobs tuvo el sueño. Y había nacido el Apple I. No tenía fuente de alimentación ni carcasa. Solo era un comienzo.
Jobs y Wozniak presentaron el prototipo a sus amigos frikis del club informático Homebrew en 1976. Todo el mundo se reunía en grupillos y conversaba sobre cómo crear un 6800 o un 6502. La primera reunión en la que vi a Steve Jobs, él iba de un lado a otro como loco, intentando escuchar todas las conversaciones que se desarrollaban simultáneamente. Era muy intenso en su comportamiento. Jobs imaginó una máquina para las personas y supo que él era el hombre que la haría realidad. Los dos Steves buscaron un inversor y fundaron Apple Computer Inc. El nombre Apple, la forma agradable, los anuncios agradables que hacíamos, porque Steve era un genio del marketing, todo eso ayudó a llevar nuestros dispositivos al mundo. El Apple I dio paso al Apple II, que iba más lejos, era más rápido, mostraba texto, gráficos en color e incluso tenía una carcasa de plástico. Era el primer ordenador personal que un ser humano normal, no un ser humano experto en tecnología, podía usar. Yo creo que Steve Jobs supo que había hecho algo grande, muy grande. Pero la revolución estaba a punto de producirse basándose en algo bastante pequeño: el ratón. Jobs se encuentra con esta tecnología en 1979 cuando visita Xerox. Su ordenador alto tiene un ratón que permite interactuar a los usuarios con las imágenes en pantalla. En ese pequeño objeto, él ve el futuro. Recuerdo que los ordenadores eran un montón de códigos. Lo encendías y tenías que teclear una palabra o un conjunto de letras de código, de números, de lo que fuera. Y eso llevaba a otra cosa. Pensabas, teclearé el código correcto para que el mago de la caja me dé lo que yo quiero. El ratón era muy simple. Jobs no lo inventó, lo reinventó. Reinventar las cosas para mejorarlas se convertiría en el modus operandi de toda su carrera. Mientras tanto, las ventas del Apple II son constantes. La empresa sale a la luz pública en 1980 y Steve Jobs de repente vale unos 145 millones de euros. Esto era algo que no había ocurrido nunca. Que de repente un chaval de 25 años valiese centenares de millones de dólares siendo tan joven. Y además era guapo. Era el nuevo símbolo de los emprendedores. Apple sigue desarrollando el ratón. Su primer ordenador equipado con uno, el Lisa, presentado en 1983, es un fracaso. Resulta que la gente no quiere pagar unos 8.000 euros por tener un PC. Pero Jobs aprende de sus fracasos y Lisa da paso al Macintosh. Buscaba algo en lo que poner su marca y creó este pequeño Mac. Steve tuvo la visión de que venderíamos 1 millón de estos. En lugar de llamar monitor al monitor, le llamamos escritorio. No pantalla, sino escritorio. ¿Por qué? Todo el mundo sabe lo que es un escritorio. Había iconos del Macintosh que representaban un cubo de pintura. Todo el mundo sabe lo que es un cubo de pintura. Y uno que se parece a una goma. Si clicas encima, borra cosas. Todas estas cosas renovaron la tecnología. El desarrollo del Mac está rodeado de intriga corporativa. Sí, Jobs es brillante, pero también tiene fama de ser difícil. La Junta quiere a un adulto para que controle a su joven visionario. No confiarían sus inversiones a un hippie como Steve Jobs. Así que ya desde el principio, los hombres del dinero trajeron a ejecutivos mayores, con experiencia, para que dirigiesen el negocio de Apple Computer. Jobs en persona recluta a John Sculley, expresidente de PepsiCo, como nuevo director general. Se llevan bien, al principio. Pero Sculley quiere dirigir el Mac a las empresas de los Estados Unidos para competir con IBM, mientras que Jobs ve el Mac como un producto para consumidores y cree que definirá el futuro de Apple. Dirige a su equipo A como un maníaco. Dice a su gente que son piratas y que el resto de Apple es la marina y literalmente ondean la bandera pirata. Podía alterar a la gente. Era difícil trabajar con él, pero era muy carismático. Y la gente de Apple aguantaba su actitud increíblemente exigente porque sabían que trabajar con él era una oportunidad única en su vida. A Steve no le importaba para nada trabajar 100 horas a la semana para acabar algo, pero su equipo no podía. Y había muchas fricciones, había mucha tensión. Y en el seno de Apple tenían la sensación de que Steve no estaba preparado para dirigir una división.
para ser un alto cargo dentro de la empresa. Cuando se comercializa el Mac a comienzos de 1984, las ventas son menores de lo esperado. Steve Jobs ha chocado contra un muro y se ha hecho daño. El Macintosh es un fracaso y su poder en Apple disminuye porque se ha empeñado en crear una nueva máquina y ha fracasado. Con el tiempo, las cosas mejoran para el Mac, pero empeoran entre Jobs y Scully. A comienzos de 1985 ni siquiera se hablan. Yo los reuní para intentar resolver el problema. En aquella reunión, Steve se puso muy emotivo y se echó a llorar. Cuando miré a Scully, vi en sus ojos que había descubierto una debilidad en Steve que probablemente podría utilizar en su contra. Creo que acudió al consejo de administración y les dijo, este tío es inestable, así que yo debo tomar el control. Tarde o temprano, los titanes chocan. La cosa explota por algún lado. Y explotó por Steve Jobs, que salió rebotado. El pirata visionario es obligado a caminar por la plancha de su propio barco. Está destrozado. Eran como las 2 de la mañana. Steve me llamó llorando. Estaba muy alterado. Me dijo, Dios mío, me han dado de lado. Pero este fracaso solo reforzó la determinación de Steve Jobs. Su siguiente reinvención sería enorme. La suya propia. Visionario, genio, gurú, artista. Son palabras que se repiten mucho cuando hablamos de Steve Jobs. Y además de todo, en el fondo era un narrador. Comprendió intuitivamente que la gente creaba vínculos personales con las cosas cuando conocían su historia. Cuando salió rebotado de Apple, tardó algunos años en encontrar otra historia que contar. Esta vez, en lugar de contar la historia de los ordenadores, su nuevo equipo usó los ordenadores para contar la historia de unos juguetes. Y salió muy bien. Su mejor historia hasta entonces. 22 de noviembre de 1995. El público estadounidense hace cola para ver una película innovadora que cambiará la industria cinematográfica para siempre. Toy Story. Te dejaba de piedra. Nunca había visto una película animada como esta, una película hecha por ordenador, y la historia era conmovedora. El mundo es deslumbrado por la primera producción de un pequeño estudio de cine poco convencional llamado Pixar, a cuyo timón se encuentra Steve Jobs. Te absorbe la belleza y tu retina explota viendo estas películas. Por primera vez, los personajes de ordenador son agradables, adorables, cercanos. Eran personajes animados, pero parecía como si perteneciesen a nuestra familia, como si los tuviésemos en nuestra casa. Es el gran regreso que Steve Jobs estaba esperando. Pero Jobs y Pixar han tardado casi 10 años en llegar tan lejos. Y casi estuvieron a punto de no conseguirlo. Tras ser despedido en 1985, Jobs vendió todas sus acciones en Apple menos una, y tenía millones quemándole en el bolsillo. Cualquiera se habría retirado, pero Jobs no. Pasó por un auténtico periodo de crisis personal. Fue una época en la que hoy es difícil imaginarlo. Era más o menos el hazmerreír de Silicon Valley. Yo le dije, Steve, sigue con tus ideas, te irá bien, sigue siendo tal como eres. En aquella época, la obsesión de Steve era crear el mejor ordenador posible. Next. ¿Qué impacto tendrá este ordenador en la industria informática? A nosotros nos preocupa más qué impacto tendrá en las personas que lo usen. Mientras buscaba los gráficos más avanzados, se encontró con Pixar. En lo que se refiere a Pixar, Steve Jobs realmente fue un visionario accidental. Compró la empresa esperando que fuese otra empresa informática más, como Apple, como Next. A Steve Jobs, en aquella época, no le interesaba realmente la animación por ordenador. Pero resultó que vio lo que John Lasseter y su grupo estaban haciendo y le gustó. Pixar era un ordenador antes de ser una empresa, desarrollado bajo la dirección de George Lucas para mejorar los efectos especiales de películas como La Guerra de las Galaxias. Pero tanto los inventores de Pixar como Steve Jobs creían que la tecnología podía hacer mucho más. Al principio la gente decía, ¿animación digital? Imposible. Demasiado tiempo en el ordenador, muy raro. Sería demasiado caro para llevarlo al mercado. Pero Steve había hecho números y confiaba en la tecnología.
lo que lo situó por delante de la competencia. En 1985, Jobs firmaría el que sería el contrato de su vida cuando compró Pixar por unos 7 millones de euros. Ahí fue donde entró el genio de Steve Jobs. Fue capaz de combinar dos mundos, el mundo artístico y el mundo de los códigos informáticos y del lenguaje informático. Fue capaz de reducir los costes, fue capaz de elevar el nivel creativo y miren lo que hemos conseguido como consecuencia de ello. Ahora, por supuesto, la animación digital por ordenador es lo habitual. Pixar tenía el talento, la tecnología, la materia prima. Solo hacía falta una chispa de genio como el de Steve Jobs para unir todas las piezas. Sabemos que tenía un equipo fantástico, unas personas fantásticas, y les permitió brillar. Ahora bien, ¿habría ocurrido eso con cualquier otro? Dudo mucho que si hubiese sido Ross Perot hubiese habido el mismo nivel de compromiso con la calidad. Y no tengo nada en contra de Ross Perot, pero se trataba de Steve Jobs. Él vio que tenía a los mejores hombres que estaban entregados y se aseguró de que dispusiesen de una oportunidad. Pero Jobs y su equipo nunca abandonaron su visión, y en 1991 Pixar tuvo su gran oportunidad cuando firmó un contrato con Disney para producir 3 largometrajes de animación. Me encanta la serie de Toy Story. Tras Toy Story, llegan un éxito tras otro. Todos nos equivocamos y otra vez el culpable era Steve Jobs. Él se había imaginado que aquello sería algo grande y se propuso ayudar a que lo fuese. No solo me encantan Los Increíbles, me encanta Pixar. Me encanta lo que pretenden, lo que hacen, lo que representan, el producto que realizan. El producto respeta al público. Y es más grande de lo que incluso Steve Jobs podía haber imaginado. En 2006, Disney compra Pixar por unos 5.000 millones de euros. Este ratón resultó ser más lucrativo para Jobs que este otro. Pixar valía millones y generaba miles de millones, claro. Eso es todo lo que necesitan saber. Tal vez la mayor contribución de Jobs a Pixar fue reconocer su potencial oculto y no abandonar su inversión. Algo que haría una y otra vez tras su regreso a Apple en 1997, tras comprar Next Technology. ¿Qué música tienes? Ya sabes, death metal, techno, lo normal. ¿Antes de Steve existía la lista de reproducción? Cuando yo era DJ en la radio usábamos las listas de reproducción. Bueno, es igual. Él nos ofreció una forma completamente nueva de escuchar música. Él no inventó el reproductor MP3. Simplemente vio posibilidades que los demás habían pasado por alto. Lo hizo más simple, más robusto y más sexy. Miren esto. Y no solo cambió nuestra forma de escuchar música, cambió todo el negocio de la música. Lo cambió, bueno, todo. Steve Jobs alcanzó la mayoría de edad en el apogeo del rock and roll y era un fanático de la música. Era un fanático de Bob Dylan, de los Beatles. Y creo que ese amor por la música influyó en algunas de sus decisiones en su vuelta como director general a Apple, cuando empezó a pensar cómo podía revitalizar la empresa. Cuando comienza su segunda etapa en Apple a finales de los 90, Jobs fusiona las dos pasiones de su vida, la música y los ordenadores, para crear un nuevo dispositivo revolucionario. Este pequeño dispositivo contiene 1000 canciones y me cabe en el bolsillo. En octubre de 2001, Apple lanza el iPod. Aquello no era solo un reproductor de música, era una escultura. Era algo que querías tocar y con lo que querías interactuar. El último fruto del árbol de Apple se convierte inmediatamente en objeto de deseo. No sabías que querías uno hasta que no lo veías en las manos de tus amigos. Y de repente te dabas cuenta de lo genial que era. Sí, es tan útil tener toda tu música en el bolsillo que era una locura. Era genial. Era, bueno, lo mejor que había llegado a mi bolsillo en mucho tiempo. No tenía botones, todo se hacía simplemente tocando, y ocurría algo milagroso cuando movías el dedo. Fue como si hubiese creado una especie de señal privada. Esta era su señal. Los auriculares se convirtieron en un icono de estilo. Los llevabas por la calle y te convertías en una persona Apple. Los llevabas en el metro y era como si molases un poco más porque eras una persona Apple. La música, que antes era un medio comunal, se transforma en una experiencia casi exclusivamente privada. Yo crecí en los 50, formaba parte de la generación de la gramola. Ahora esta es mi gramola, gracias a Steve.
Pero el iPod genera un problema que no hace más que crecer. Sus seguidores recurren a páginas que comparten archivos de forma ilegal como Napster, donde pueden descargar canciones gratis. Y eso significa problemas. No solo para la industria discográfica, sino también para los artistas que quieren publicidad, pero poder ganarse la vida. Hubo gente que llegó a decirme, mira, descargando tu música gratis te hacemos un favor porque eres más conocido. Y eso es lo más ridículo que he oído en mi vida. Todo el mundo descarga algo. La industria sigue pensando qué hacer, si demandar a todo el mundo. ¿Demandamos al chaval de 14 años que nos roba la música con el ordenador de su madre? La música viaja gracias a la palabra y a los corazones. Y es imposible retenerla. Pero cuando ves que hay personas que ganan millones de euros con algo que tú has creado y que es tu medio de vida y tú nada, pues no es justo. Lo que la industria discográfica necesitaba era el toque de un genio. Se necesitaba una perspectiva externa que sacudiese un poco las cosas. El negocio de la música se había estancado tanto que necesitaba dar un salto hacia adelante, como a años luz. Jobs no solo encuentra la forma de igualar el terreno de juego, sino que sienta las reglas básicas para un juego totalmente diferente. Dijo, quiero que todos vendáis vuestras canciones al mismo precio, $1. Nosotros dijimos, ¿qué? No podemos hacer eso, porque algunas cuestan más que otras. Y él dijo, eso es demasiado complicado. Tiene que ser a $1 la unidad. Y al final consiguió que media docena de discográficas nos pusiésemos de acuerdo. Era algo nuevo en la historia del mundo. ¿Y él lo consiguió? iTunes Music Store, así se llama. En abril de 2003, Apple lanza la iTunes Music Store, una meca online intuitiva para la música. El paisaje de la industria musical cambió completamente. Volvía a ser estable. Se generó una fuente de ingresos gracias a que de repente empezó a compartirse la música y eso era maravilloso. Fue genial para todos. Ya no hacía falta comprar álbumes enteros. Los fans elegían las canciones que más les gustaban, creaban sus listas y las reproducían aleatoriamente. De repente descubrías joyas, encontrabas canciones nuevas y creo realmente que la generación que ha crecido en la era de las listas de reproducción, en la era de la reproducción aleatoria, tiene gustos musicales más amplios gracias a ello. Aunque Apple vuela alto con el éxito de iTunes, el ritmo vital de Jobs se ve interrumpido. En julio de 2004 se somete a una operación para eliminar un tumor maligno de su páncreas. Yo creo que aquello le sirvió para acelerar su vida, para darse cuenta de que los días que le quedaban en la Tierra estaban contados. Jobs sigue adelante, añadiendo el Mini, el Shuffle y el Nano a su imperio iPod. Desde que lanzó el primero, cada variación era más pequeña, más delgada, más sexy, más esbelta, más diminuta. El increíble iPod menguante hace que Apple se gane una parodia en Saturday Night Live. Espera un momento, Steve Jobs. Yo creo que en realidad no tienes nada en la mano. Sí que lo tengo. Es el iPod Invisa, el regalo perfecto. Caben 8 millones de canciones. El iPod pronto albergaría programas de televisión, vídeos musicales, incluso películas. Todo ello descargable vía iTunes en todo el mundo. Ya sea en Asia o en Australia, pueden interactuar con tu música casi al mismo tiempo que en los Estados Unidos. El iPod es tan popular que incluso sus anuncios son capaces de catapultar carreras. Si pensamos en una artista como Feist y su canción 1, 2, 3, 4, bueno, es una canción que no había llegado muy arriba en las listas de éxitos. Pero entonces empezó a aparecer en los anuncios de Apple y literalmente a la semana siguiente, boom, llegó al número 20, boom, al número 10. Harry Sham es una estrella del éxito televisivo Glee, pero puede que no lo reconozcan aquí, como esta silueta bailarina de un anuncio de Apple. Siempre me dijeron que Steve Jobs tenía que aprobarlo, y que él es muy particular, que le gustan las cosas simples, y creo que eso se plasmaba con esto, el contorno de una silueta. Es solo alguien bailando, haciendo movimientos extraordinarios, pero es una silueta, y te hacía pensar, yo puedo ser uno de esos que tienen un iPod y se lo pasan bomba, y me pareció genial. Pero no todo el mundo está tan encantado con la creciente influencia de Apple en el mundo de la música. iTunes casi se cargó por sí sola las tiendas de música tradicionales. Tower Records se declaró en bancarrota, una cadena de música nacional. Y después, además, también ha habido alguna resistencia a iTunes. Y yo la entiendo. ¿Por qué mi canción vale lo mismo, por ejemplo, que una melodía folk bávara? A ver, esto es música pop. Yo soy Kid Rock. Pero la industria discográfica no es rival para Steve Jobs. Apple ahora se define por más de un solo producto y borra la palabra computers del nombre oficial de la firma. Cuando miras un producto Apple,
lo miras un poco más que otro cualquiera. No te sientas en casa con el mando a distancia y piensas, oh tío, y lo repasas mentalmente. Pero sí lo haces con los productos Apple y lo hacías con el iPod. Steve Jobs y Apple se convierten en embajadores mundiales de la modernidad. El presidente Obama le entregó uno cargado con su música favorita a la reina Isabel. Y un iPod vacío no es nada comparado con un iPod cargado. La música define nuestras vidas y Steve la hizo muy portátil y accesible. Y ese es un gran regalo. Pero para Jobs solo es un sitio donde guardar cosas, en comparación con los regalos que vendrían. Fíjate qué bonitas son estas cosas. Incluso cuando están apagadas es agradable tenerlas en la mano. En sus diseños, Jobs buscaba la sencillez por encima de todo. Si hubiese tenido un lema, podría haber sido simple. Simple. Parece que su regla no escrita era un botón o menos. Incluso si nos remontamos al primer ratón del primer Mac, tenía un solo botón. Y el más conocido de todos ellos es probablemente este botón de aquí. Y ese aparato, pantalla grande, botón pequeño, nada más, reventaría otra industria a la que afectaría más si cabe de lo que el iPod había afectado al negocio de la música. De vez en cuando aparece un producto revolucionario que lo cambia todo. El 9 de enero de 2007 cayó la bomba. Cuando salió el iPhone al mercado, lo destrozó. Se podía hacer de todo con ese teléfono. Steve Jobs presenta el que muchos consideran su producto más revolucionario. Un iPod. Un teléfono. Y un vehículo para Internet. Todo en un aparato. Al que hemos llamado iPhone. La revolución comienza realmente con el iPhone. Tomó una idea que llevaba tiempo en el aire, la idea de que algún día llevaríamos el ordenador en el bolsillo y la convirtió en realidad. Lo que queríamos hacer era lanzar un producto que fuese mucho más inteligente que ningún móvil de los que existe y súper fácil de usar. Era tan potente que tenía más capacidad informática que todos los ordenadores que tenía la NASA en 1969 cuando llevaron a 2 hombres a la Luna. Imagínense tener toda la potencia informática de la NASA en las manos. Ni siquiera Jobs, famoso por su poca modestia, pudo predecir las transformaciones que impulsaría este nuevo dispositivo de sabiduría tecnológica. Yo creo que el iPhone podría cambiar toda la industria telefónica. El iPhone, en cierto sentido, también cambió el mundo. Lo cambió todo. Se trata de conectarse a blogs de protesta en tiempo real. Se trata de saber cómo está tu abuela en tiempo real. Se trata de ver a gente a la que no has visto en años a través de un dispositivo que sostienes en tus manos. Y ahí radica su poder, en tener algo que está conectado de manera tan significativa en todo momento. Jobs controla todos los pasos del desarrollo del iPhone y rechaza varios prototipos. Hay algo que deben comprender de Jobs, y es que era el mayor fanático del control del mundo. Exige a su equipo hasta el límite, e incluso más. Los ingenieros le enseñaban cosas y él decía, no, no podéis hacer eso, no funciona. Ellos contestaban, bueno, tenemos bastantes problemas. Y él decía, no volváis hasta que funcione. El iPhone está infundido de sencillez y belleza. Las marcas registradas de la filosofía de diseño de Jobs. Es el matrimonio perfecto de forma y función. Es precioso, es maravilloso. Cada vez que lo miro, cada vez que lo siento, que lo toco, recibo una enorme recompensa estética. Pero además es muy práctico. Mis hijos pueden coger mi iPhone e inmediatamente saben cómo usarlo. Y tienen 3 y 2 años. Tal vez el mayor atractivo del iPhone sea su pantalla táctil. Es la culminación de la creencia que siempre sostuvo Jobs de que la mano es la interfaz humana más importante con un ordenador. Usaremos el mejor puntero del mundo. Usaremos un puntero con el que todos hemos nacido. Hemos nacido con 10. Usaremos nuestros dedos. Es algo mágico. A Steve le interesaban increíblemente las manos. De hecho, cuando estaba en alguna reunión, a veces le veías observándose la mano. El ratón fue el principio para usar la mano para interactuar con la información digital. Y ahora todo se reduce a un dedo. Jobs no inventó la pantalla táctil.
Pero una vez más, reconoció en una tecnología emergente el futuro y la acercó al mundo. Primero fue el ratón. Después, la ruedecilla. Y ahora, llevamos el multitoque al mercado. El iPhone nos introduce además en el mercado de las aplicaciones, software diseñado para todos los aspectos de la vida y que se ejecutan con un solo dedo. Sí, hay una aplicación para eso. La gente quiere esas aplicaciones. Enriquece nuestra vida, expanden nuestras posibilidades. Podemos hacer más cosas. Al igual que con la industria discográfica, la habilidad de Jobs como negociador implacable obliga a las empresas de tecnología inalámbrica a adoptar un modelo empresarial completamente nuevo. Él insiste en mantener el control total sobre el diseño, fabricación y comercialización del mercado. Algo inaudito para la industria. Quienes al principio se resistían, al final fueron entrando por el aro. Imagínense la confianza de este hombre cuando se presentó ante las grandes compañías de móviles, las empresas más importantes del país, y les dijo: así tendréis que hacer negocios a partir de ahora. ¿Se imaginan lo que pasó por la mente de esas personas? Yo no puedo. Esto es lo extraordinario de Jobs. Y es que era un poco fanfarrón. Yo creo que vale mucho más de los casi 500 euros que he pagado por él. Tiene tantas posibilidades y un diseño tan maravilloso que creo que mucha gente querrá uno. El nacimiento del iPhone fue un momento importantísimo para la cultura de los Estados Unidos, porque se trataba de un dispositivo precioso, intuitivo, con el que sientes una conexión emocional que no puede darte ningún otro aparato del mundo informático, porque sabes que lo coges, lo notas en la mano y adoras ese teléfono. La gente no adoraba su teléfono, lo usaba, le gustaba mucho, pero el iPhone supuso por fin una oportunidad para adorar a tu teléfono, para emocionarte con tu teléfono, con todas las cosas que podías hacer, con lo bonito que era, con lo estupenda que era su enorme pantalla. Podías ver películas estupendas, sacar fotos preciosas, hacía cosas diferentes que parecían fuera del alcance de un teléfono inteligente. La demanda del iPhone es mundial. En poco más de un año, se venden 10 millones de iPhones, que inspiran un fanatismo reservado hasta entonces solo a estrellas del rock y famosos de Hollywood. Hemos venido desde Japón para comprar el iPhone. Yo no puedo vivir sin mi iPhone, lo que es triste, pero es la realidad. La presentación de cada nuevo iPhone, con Jobs vestido con su famoso cuello cisne negro, sus vaqueros y sus zapatillas, es un acontecimiento mediático mundial. Y ahora es real, ¿verdad? Es real. Especialmente cuando la gente se conecta por Wi-Fi. Generaba el mismo tipo de expectación que la de un concierto de Springsteen. Estaba en esa onda y comprendía quién era su público. El iPhone contribuye a ampliar ese público. Para los discapacitados, es un aparato milagroso. Me permitía tocar las diferentes partes del teléfono y me respondía. Así sabía exactamente dónde estaba. Pude descargarme libros, pude descargarme música, pude leer mensajes de texto y enviarlos. Este es un mensaje de texto de mi hijo Kwame. Hace tiempo que no hablamos. Espero que nos veamos antes de que cojas el avión. Espero que el descanso forme parte de tus planes y que lo hagas. Tu cuerpo lo merece. Te quiero. Le contestaré. K mayúscula. O mayúscula. Y mayúscula. Tu mensaje. Yo también te quiero. Sonrisa. Era emocionante saber que millones de ciegos y sordos, de personas con discapacidades, podían hacer todo eso al instante. El enorme poder y la popularidad sin precedentes del iPhone hacen que Jobs pase de visionario a ¡ay, genio! Pero desgraciadamente, el hombre que parece tener una solución para casi todo, tiene cada vez más dificultades para enfrentarse a su reto más personal. Ahora tengo el hígado de una persona de 20 y tantos años que murió en un accidente de coche y fue tan generosa como para donar sus órganos. Yo no estaría aquí sin esa generosidad. Así que estoy en pie. He vuelto a Apple y disfruto de cada día. Vale, le hemos llamado gurú a Steve Jobs unas cuantas veces. Pensemos en ello. La gente puede desbocarse un poco con su entusiasmo por este hombre y su empresa. Y reconozco que yo soy culpable en parte de ello.
Pero es que eso también formaba parte de su gran plan. A lo largo de los años creó un ecosistema autosuficiente en el que tu dispositivo es tu portal hacia el universo, como una especie de carné de socio. Y el rey de ese universo era el propio Jobs. A partes iguales, director general y estrella de rock. Los aparatos, la empresa, el propio hombre. El mundo empresarial nunca había visto nada igual y puede que no vuelva a verlo nunca. Lo sostienes como si fuese el santo grial. Sí. Para mí, una marca se basa en algo muy simple, en la confianza. Steve Jobs era Apple y Apple era Steve Jobs. Él estaba seguro de que sabría lo que necesitábamos antes incluso que nosotros mismos. Es tan bonito que te dan ganas de besarlo. En Wall Street tienen grupos de análisis que cuentan con personas para que prueben diferentes productos. Después tienen que cubrir un cuestionario. Steve Jobs decía chorradas. Lo único que hay que hacer es coger un producto, dárselo a un chaval y en 2 minutos sabré si será un éxito o un fracaso. La pasión y el placer de Steve con todo lo relativo a Apple lo convirtió en un showman consumado. Y miren lo que pasa. Y le permitió vender, vender y vender. El mundo se mueve con esto. Fíjense lo pequeño que es. El culto a Apple lo admitía todo. Se propuso humanizar la tecnología, de forma que fuese extraordinariamente fácil, intuitiva y una absoluta alegría y placer su utilización. Y cuando haces eso como marca, la gente te adora, porque siente que tú llegas a ellos. Estás creando algo que les coloca en el centro de la experiencia. Hasta los anuncios estaban diseñados para convertirse en iconos. Hola, soy un Mac. Hola, soy un PC. El plan de Apple era simple: acabar con los PCs. Y por si había alguna duda de que eso pudiese ocurrir, incluso tras el mega éxito del iPod y del iPhone, Jobs alcanzó el triplete perfecto con su siguiente aparato paradigmático. Un producto verdaderamente mágico y revolucionario. El iPad. Lo que este dispositivo puede hacer es extraordinario. Se puede navegar por Internet. Es la mejor experiencia de navegación que jamás haya existido. Es fenomenal ver una página web entera ante ti. Ya no hay que preocuparse por los sistemas operativos. Ahora las aplicaciones lo hacen todo. La presentación, comercialización y aceptación del iPad ha sido una de las más rápidas de un producto tecnológico de consumo en la historia de la humanidad. Steve Jobs había creado un ecosistema en el que todos los aparatos Apple eran interdependientes. Una vez que entrabas en el mundo Apple a través de uno de sus productos, muy probablemente seguirías avanzando. El ecosistema de contenidos, de aplicaciones, de libros, de música, de películas, de juegos, de iTunes, de tienda Apple, de tienda Mac. Hay un montón de cosas que se pueden hacer con estos aparatos. Durante un tiempo, Apple se convirtió en la empresa más valiosa del planeta, más incluso que Microsoft e Intel juntas. Toda una reivindicación para alguien a quien en su momento habían echado de su propia empresa. Steve Jobs era concentrado, intenso, decidido. Algunos dirían incluso que mezquino. No podía tolerar la mediocridad. A veces intimidaba un poco. Ponía a la gente de los nervios, se exigía mucho. Si notaba que lo estabas intentando y si creía que no eras idiota, que era una palabra que él usaba mucho, te dedicaba tiempo y atención. Chicos, hemos terminado. ¿Y qué hay de todas las tiendas de Apple? Ese paraíso irresistible en el que la gente puede tocar y sentir de todo, incluso sentarse en el Genius Bar para resolver sus problemas. En poco más de una década, se han establecido más de 350 de estos templos de Apple en todo el mundo. No pretendemos solo vender productos, queremos ayudar a los clientes. Ayudaremos a los clientes usando Windows, que es un producto inferior, para ascender a un Mac, para que vean que es mucho mejor. Bajo su espíritu competitivo, Apple siguió prosperando. Pero Steve Jobs estaba cada vez más delgado y enfermo, aunque permanecía firmemente al timón de su empresa. Tenemos algo muy emocionante que compartir con vosotros. Pero antes, quiero hacer mención a esto. La noticia de mi muerte es tremendamente exagerada. Surgió un nuevo temor. ¿Seguiría Apple siendo Apple sin él? En determinados momentos las acciones cayeron, prueba sin duda de que él y su empresa eran un todo. Pero Steve Jobs siguió planificando el futuro.
Tu trabajo es una parte importante de tu vida y la única forma de estar satisfecho es hacer lo que tú crees que es un gran trabajo. Y la única forma de hacer un gran trabajo es que te encante lo que haces. Y si todavía no has encontrado lo que te gusta, sigue buscando, no te apoltrones. Como todo lo que tiene que ver con el corazón, lo sabrás cuando lo encuentres. Con su revolución ahora completamente en marcha, Jobs plantea un reto al mundo. La muerte es muy probablemente el mejor invento de la vida. Es un agente que la cambia, elimina lo viejo para dejar paso a lo nuevo. Cuando pronunció la lección inaugural en la Universidad de Stanford en 2005, Steve Jobs tenía que sospechar que el viaje terminaría mucho antes de lo que a él le habría gustado. En general, una persona diagnosticada con cáncer de páncreas muere en menos de un año. Steve Jobs convivió con la enfermedad durante 7. En agosto de 2011, demasiado enfermo para continuar con sus responsabilidades, abandonó Apple. Y entonces, 6 semanas después, Steve Jobs se había ido. Y el mundo entero le lloraba. Steve Jobs, el hombre, se ha ido, pero su legado es extraordinario, especialmente a la hora de inspirar a otros Steve Jobs en potencia que pueda haber ahí fuera. Camille Sagrin estaba en la clase de Stanford a la que se dirigió Steve Jobs y había pensado buscar un trabajo en el mundo empresarial, pero entonces escuchó su discurso. Vuestro tiempo es limitado, así que no lo malgastéis viviendo la vida de otro. Y todo cambió. He sido voluntaria en organizaciones sin ánimo de lucro desde que tenía 18 años y pensé, ¿y si pudiese sumar estas 3 cosas que tengo? Formación empresarial, amor por la tecnología y este deseo de hacer el bien. Camille pasó a la acción y cofundó una organización sin ánimo de lucro llamada Empowering. Afirma que Steve Jobs la inspiró a encontrar su propio camino. Sigue teniendo hambre, sigue siendo un loco. Es imposible calcular en cuántas personas ha influido profundamente, directa o indirectamente. Pero una cosa es segura, que el efecto de Steve Jobs seguirá sintiéndose en cierta medida por siempre. Él no inventó el ordenador, ni el reproductor de música portátil, ni el teléfono inteligente. Pero Steve Jobs, sin duda, transformó nuestra forma de pensar y nos hizo pasar del ¿de verdad necesito esto?, al no puedo vivir sin ello. Su ausencia se notará y todos nos beneficiaremos de su legado. Creo que con Steve Jobs hemos perdido más que a un amigo, un innovador. Hemos perdido a una persona que era el motor de esta revolución, y un hombre que la personificaba. Él era ese rostro. Dentro de 500 años la gente hablará de la llegada de los ordenadores personales y de todo lo que vino con ellos y de cómo cambiaron el mundo en todos los sentidos. Y Steve estuvo en la vanguardia. Él nunca se movió por la fama, ni por el dinero, ni por nada parecido. Él solo quería hacer buenos productos. Creo que cada vez que escuchemos ese sonido de nuestro móvil o de nuestro iPad, nos acordaremos de él. Ha inspirado a millones y millones de personas. En Apple tienen muy buen equipo, pero la personalidad de Steve, esa pasión, esa energía, esa capacidad de arengar a las tropas y de hacer realidad las cosas, nunca podrán reemplazarla. Es cierto, una persona puede realmente cambiar el mundo, solo que no se ve muy a menudo. Alguien dijo una vez que seguir el camino que otros han recorrido antes de ti es una decisión muy razonable. Por lo tanto, el progreso de los seres humanos se ha logrado gracias a hombres no razonables. Y Steve Jobs era un hombre no razonable. Esperemos que nuestro pequeño viaje por su vida les inspire a ustedes a salir ahí fuera y ser también no razonables. Como dijo nuestro hombre, sigue teniendo hambre, sigue siendo un loco. Y una cosa más. Gracias, Steve.